la pausa inevitable, el peso de la existencia. Hay un momento en la vida en el que uno se detiene. No es una decisión consciente, ni un cansancio físico que nos obliga a sentarnos. Es una pausa que viene de adentro, un silencio interior que, de repente, se vuelve más fuerte que el ruido frenético de las obligaciones. Llegar a los 60, 70 u 80 años debería ser una expansión, una fase de libertad y descubrimiento, pero para muchos, este viaje se ve oscurecido por un peso invisible. El problema no es la edad en sí, sino la acumulación de toda una vida, una carga que no se manifiesta en dolores musculares o debilidad ósea, pero que se nota en la lentitud de la mirada, en la flacidez de la piel, en una falta de ánimo que no tiene nombre. Ese peso es un complejo tapiz tejido con hilos de amargura y arrepentimiento. Son los vínculos tóxicos que mantenemos por miedo a la soledad, las viejas culpas que nos definen más que nuestras conquistas, las promesas que hicimos bajo presión y los deberías que nos fueron impuestos desde la infancia. Es una carga que se disfraza de responsabilidad, lealtad e incluso de amor, pero que en realidad es un ancla que nos impide avanzar. Consume nuestra energía vital, roba la alegría y convierte la vida en una sucesión de obligaciones, en lugar de una celebración. La única salida es una limpieza profunda del alma, una decisión de soltar lo que sobra para poder respirar. No se trata de buscar una juventud que ya se ha ido, sino de abrazar una autenticidad que nunca se experimentó de verdad. Vivir mejor en esta etapa de la vida no tiene nada que ver con logros externos, como el éxito profesional, el reconocimiento social o la productividad. La verdadera recompensa es la paz interior, la libertad de ser quien eres sin pedir permiso. Es la autenticidad la que te permite conectar con el mundo de una forma más profunda, porque ya no estás actuando un papel. La elección de soltar el peso es una invitación seria y ética, un compromiso contigo mismo. El dolor del desapego es real, pero el alivio que viene después es la mayor liberación, porque, mientras haya vida, existe la posibilidad de elegir. Y elegir la ligereza es la decisión más noble que se puede tomar. El síndrome del ¿qué dirán?, la prisión del permiso. Desde muy pequeños, se nos entrena para vivir bajo la aprobación de los demás. Es un hábito que se instala tan profundamente que, con el tiempo, ya ni lo notamos. Vivimos pidiendo permiso, la bendición silenciosa de los padres, la aprobación de los hijos, el consentimiento de la pareja, la validación de la sociedad. Durante décadas, nuestras elecciones fueron filtradas por el deseo ajeno. Tomamos decisiones basándonos en lo que queda bien, siguiendo un guión preestablecido que sofoca lo que nuestro corazón realmente pide. Esa voz interna, el ¿qué dirán?, es un ancla que nos paraliza, una forma elegante de autocensura. Nos impide correr riesgos, sentir una alegría plena y vivir con la autenticidad que tanto anhelamos. Esta necesidad de complacer y de obtener aprobación es una trampa, sutil, pero profunda. Nos lleva a una vida de representación, donde actuamos para un público que no siempre está atento o le importa. Y lo peor, ese público no paga el precio de nuestras renuncias. Nadie más vive nuestra vida, nadie más siente nuestras angustias, nuestros silencios, nuestras frustraciones. Entonces, ¿por qué seguimos actuando para el aplauso de los demás? La verdad es que la felicidad no necesita permiso, no después de todo lo que has vivido, de todo lo que has aguantado y de todo lo que has construido. El respeto que buscaste, afuera, ahora te lo debes a ti mismo. El proceso de soltar esa necesidad de permiso no es una rebelión, sino una liberación. Es un acto de amor propio. Consiste en dejar de pedir autorización emocional para existir. Lo que realmente importa, después de recorrer tanto, es no traicionarse, es darse el derecho de cambiar sin tener que justificarse, de enamorarse de nuevo, de viajar solo, de decir no a una invitación, de simplemente quedarse en casa sin culpa. La vida es tuya, y el único juicio que realmente importa es el tuyo. Si tu alegría es vista como un lujo, es hora de dejar de justificarla. Tal vez no sea tarde para empezar a vivir sin la necesidad de una autorización silenciosa. Relaciones fardo, la fatiga del alma.
Existe un cansancio que no es físico, es el agotamiento que proviene de las relaciones que se han convertido en una carga. No entendemos de dónde viene esta fatiga, porque el cuerpo parece estar bien y las responsabilidades no han cambiado tanto, pero el alma se siente pesada. Conversaciones que antes eran un refugio, ahora son obligaciones. Presencias que ya no alivian ni suman, pero que continúan por costumbre, culpa o una lealtad a una historia que ya terminó. Estas personas succionan tu energía con críticas sutiles, exigencias no verbalizadas y expectativas silenciosas que te recuerdan constantemente lo que no hiciste o lo que deberías ser. Después de estar con ellas, te sientes más solo que antes. A pesar de todo, seguimos dejándolas entrar, no por falta de fuerza, sino por una lealtad que ya no tiene sentido, quizás por miedo a ser vistos como egoístas o fríos. Sin embargo, el autocuidado no es egoísmo, es un acto de autopreservación. Aprender a decir no permito más esto es tan vital como respirar. No tiene que ser una confrontación dramática. A veces, basta con responder menos, proteger tu tiempo, dejar una llamada para después. Las relaciones genuinas se sostienen con respeto mutuo y cuidado emocional. Si todo el peso de una relación está sobre tus hombros, eso no es un vínculo, es una carga que te apaga por dentro. La vida es demasiado corta para gastarla tratando de sostener relaciones que no te nutren. A estas alturas, tu energía es un recurso sagrado que debe ser protegido. Analiza a quien estás permitiendo entrar en tu vida y si esa persona realmente merece el espacio que ocupa. Las relaciones que exigen sacrificios permanentes no se basan en el amor, sino en la dependencia, y la dependencia, cuando no se revisa, se convierte en una forma de opresión sutil. Empezar a decir no es el primer paso para reclamar tu libertad y volver a habitarte a ti mismo. El equipaje emocional, el peso del pasado. No todo lo que duele necesita ser conservado, pero hay ciertos dolores que se instalan en nosotros como si fueran parte de nuestra estructura. Son culpas no resueltas, errores que se siguen pagando en silencio y resentimientos que se arrastran por décadas. Convivimos con estas sombras sin darnos cuenta del espacio que ocupan en nuestro interior, condicionando nuestro humor, nuestras decisiones e incluso nuestra salud física. El cuerpo, en su sabiduría ancestral, no diferencia una herida real de una herida mentalmente revivida. 1000 veces, el tiempo, por sí solo, no cura. La curación viene del trabajo interno, de la aceptación y del coraje de nombrar el dolor con la verdad. Muchas personas cargan culpas por acciones hechas desde la ignorancia o el miedo, y no por maldad, sintiendo como si hubieran cometido crímenes irreparables. Otras se niegan a soltar el rencor, esperando una disculpa que nunca llega. El resentimiento, disfrazado de justicia, se convierte en una cadena que endurece el corazón y la mente. También hay quienes viven una vida que no eligieron, arrastrándose entre lo que tienen y lo que creen que podrían haber tenido. Esto cansa, porque ninguna de las dos vidas parece real. El pasado no se puede rehacer, pero se puede soltar. Soltar no significa olvidar, sino cambiar la relación con lo vivido, transformando la herida abierta en una cicatriz, algo que marcó, pero que ya no sangra. Perdonarse es un acto de profunda y necesaria humanidad. Lo único que se necesita para comenzar este proceso es dejar de alimentar la parte de uno mismo que se ha convertido en un verdugo. Seguir castigándose es incoherente con la vida que aún nos queda. El alivio que llega cuando finalmente se suelta esa carga no necesita explicación. Es un descanso mental que se siente en el pecho, en el silencio que ya no duele. Es el sonido del alma volviendo a casa, el personaje del fuerte, la prisión del deber. Durante mucho tiempo, lo que nos sostuvo fue la responsabilidad, el papel de quien resuelve, quien aguanta, quien cumple. Y no hay nada de malo en haber sido fuerte, en haber apoyado a otros cuando nadie más podía hacerlo. Pero, en un momento dado, ese papel comienza a pesar más de lo que sostiene. La fuerza se convierte en un personaje, un disfraz que ya no nos representa, pero que la sociedad no nos permite quitarnos. Es una trampa emocional peligrosa ser visto como aquel que siempre puede. En ese lugar, es fácil olvidarse de uno mismo,
porque siempre hay una urgencia ajena que parece más importante que el propio deseo. El tiempo pasa y el cuerpo empieza a dar señales de un agotamiento más profundo, la falta de entusiasmo, la pérdida de sentido, una tristeza silenciosa. Muchas de estas responsabilidades que cargamos ni siquiera son nuestras, las asumimos por inercia, por miedo, o porque creímos que así seríamos más valorados. Pero sostener lo que no nos corresponde solo nos aleja de quienes realmente somos. Hay promesas que ya no es necesario cumplir, y roles que, aunque fueron útiles en el pasado, hoy solo generan rigidez. El deber se convierte en una prisión cuando no se revisa, cuando se repite por pura costumbre. Soltar ese papel no es abandonar a los demás, sino reconocer que ya no te sirve. Es darte permiso para cambiar sin tener que dar explicaciones. Tú también mereces descanso, no solo físico, sino emocional. El descanso de no ser el personaje que todos conocen, pero que ya no representa lo que sientes. Nadie te dará ese permiso si no te lo das primero. Dejar de ser el fuerte no es un fracaso, es un acto de autocuidado serio, porque no todo lo que puedes hacer, necesitas hacerlo. La trampa de complacer, la falsa paz de la conformidad. Hay una forma de agotamiento que no tiene que ver con el hacer, sino con el complacer. Con ese impulso automático de decir sí para no molestar, de sonreír sin ganas, de ir a eventos que no te interesan, de hablar con personas con las que ya no compartes nada solo porque siempre ha sido así. Esta forma de vivir es silenciosamente destructiva, ya que nos obliga a estar en lugares donde nuestra alma ya se ha ido. Cada vez que cedemos por fuera, aún eligiéndonos por dentro, algo se rompe en nosotros. La necesidad de complacer fue una estrategia de supervivencia durante años, una forma de evitar conflictos y mantener vínculos frágiles. Pero, a medida que el tiempo avanza, esta estrategia se transforma en una jaula, donde nos acostumbramos a estar siempre en segundo plano, a poner la necesidad de los demás por encima de nuestra paz interior. Llega un día en el que ya no nos reconocemos, en el que nuestras decisiones están condicionadas por el deseo ajeno. Romper con esto no significa volverse egoísta, sino entender que nuestro bienestar no puede depender eternamente de la aprobación de los demás. Aceptar que, a veces, decepcionar a alguien es el único camino posible para no decepcionarse a uno mismo en silencio. Y la verdad es que la gente se molestará cuando empieces a elegirte a ti mismo. Es natural, ya que se acostumbraron a tu disponibilidad incondicional. Pero el amor que exige sacrificios permanentes no es amor, es dependencia. Y la dependencia emocional, cuando no se revisa, se convierte en una forma de opresión sutil. Decir no es la primera y más real expresión de libertad, no para alejarse del mundo, sino para volver a habitarse a uno mismo, sin tener que pedir disculpas por ello. La ilusión del ya es tarde, la prisión del miedo. Nada nos inmoviliza tanto como la idea de que ya no se puede más. Esta frase suena razonable, pero en realidad, es una excusa elaborada con el miedo. Miedo sereno, disfrazado de prudencia, ese que susurra por dentro: ¿para qué empezar ahora? Ya no tengo energía, soy demasiado viejo para esto. Es un miedo sofisticado que se viste de sensatez, que no hace ruido, pero que va apagando la vida lentamente. Lo que no cambia, se estanca y, poco a poco, muere. La rigidez, que muchos llaman estabilidad, es una forma elegante de desconectarse del deseo. El cambio, a esta altura de la vida, no es un impulso, es una elección selectiva, consciente y profunda. A los 20, uno cambia por impulso. A los 70, cambia por lucidez, porque el tiempo ya no es abundante, y ya no vale la pena cargar con lo que no te hace bien. La transformación se vuelve real por decisión, no por obligación. Quien se niega a esta posibilidad se condena a repetir los mismos ciclos, a anestesiarse y a conformarse con sobrevivir, cuando aún se puede vivir plenamente. La ilusión de que es demasiado tarde nos impide arriesgar, probar cosas nuevas, vivir experiencias diferentes. La comodidad, incluso cuando no es feliz, ofrece una falsa seguridad, pero la vida aún tiene un margen para el cambio. Basta una pequeña decisión: estudiar algo por curiosidad, ir a un lugar nuevo, cambiar una
pequeña rutina, porque, mientras haya vida, la posibilidad de transformarlo todo está abierta, y esa posibilidad, por más estrecha que sea, puede marcar la diferencia. El desorden exterior, el reflejo del caos interno, el desorden a nuestro alrededor, los cajones llenos de cosas que ya no usamos, la ropa que no nos sirve, los objetos que un día tuvieron sentido y ahora solo ocupan espacio, no son un simple descuido. El desorden exterior es el reflejo físico de algo que sucede dentro de nosotros. Lo que no se suelta por dentro, se acumula por fuera. Nuestra casa, sin hablar, guarda los vestigios de todo lo que no quisimos mirar. Es fácil justificar el apego, me trae recuerdos, algún día podría servir, es parte de mi historia. Todo esto puede ser verdad, pero lo que no se usa, lo que no se mira, empieza a pesar. Cada objeto que guardamos sin necesidad está ligado a una decisión no tomada, a un capítulo no cerrado, a una versión antigua de nosotros mismos de la que aún no nos despedimos. El desorden se convierte en una barrera invisible para no abrir espacio a lo nuevo. Las casas y las mentes se llenan por el miedo a perder, por la negación a soltar, por creer que el vacío es peligroso. Pero el vacío, cuando es elegido, puede ser un alivio, puede ser aire fresco, el primer paso para volver a habitarse. Desapegarse no es frialdad, sino un gesto profundamente emocional. Es reconocer lo que ya no nos representa y permitir que algo nuevo llegue. Vivir entre objetos que ya no te hablan es una forma lenta de estancamiento. Una casa más ligera no solo se ve diferente, se respira de manera diferente. Y tú te vuelves diferente cuando tu entorno deja de recordarte a cada paso quien ya no eres. La pasión de aprender, la luz interior. Hay algo que se empieza a perder en silencio cuando dejamos de aprender. El mundo se vuelve más pequeño, las conversaciones se repiten, las ideas se endurecen y nos aislamos en la repetición, en lugar de la curiosidad. Pero la curiosidad no es un lujo de la juventud, es una necesidad profunda para seguir sintiéndose vivo. Aprender, en esta etapa, no significa volver a la escuela, sino tener el coraje de mirar lo que no se entiende con humildad. Es probar una nueva receta, leer un libro fuera de tu género habitual, pedir ayuda, cambiar de opinión. Es reconocer que, incluso a los 70 años, podemos equivocarnos, y que eso nos humaniza, no nos debilita. Muchos confunden madurez con rigidez, creyendo que ya han vivido lo suficiente como para no necesitar absorber nada más. Pero la vida sigue en movimiento, y cuando nos cerramos, nos aislamos. Ya no nos conectamos de la misma manera con las nuevas generaciones, no renovamos la mirada y todo se interpreta a partir de una referencia antigua. Esto, con el tiempo, apaga nuestra luz interior. Volver a aprender es una forma de reencender esa luz, sin importar el ritmo o el resultado. Lo que importa es la disposición para seguir ampliando tu propio mundo, porque mientras exista la capacidad de aprender, existirá la capacidad de cambiar. La vitalidad no está solo en el cuerpo, está en la mente que sigue haciendo preguntas. Se trata de no quedarse atrapado en lo que ya se sabe, porque el conocimiento, cuando no se cuestiona, se convierte en una prisión invisible. Y no naciste para encerrarte en lo que un día funcionó. Naciste para seguir expandiéndote, aunque sea en pequeños gestos, en silencios curiosos, en nuevos pasos dentro de tu propio mundo. La paz verdadera, la ligereza del ser. Vivir en paz no es lo mismo que estar tranquilo. Tampoco significa estar libre de problemas o rodeado de armonía constante. La paz, a esta altura, no es un estado perfecto, sino una práctica diaria de discernimiento. Es un silencio elegido, una forma de estar con uno mismo sin sentir que se está abandonando. La verdadera paz no se encuentra, se construye, y es una construcción que muchas veces no tiene nada que ver con la imagen de plenitud que se imaginaba en la juventud. No se trata de tener todo bajo control, sino de saber qué vínculos cuidar y cuáles dejar ir, de aceptar que no todo se va a resolver. Hay paz cuando ya no es necesario convencer a nadie, cuando se deja de discutir con lo que no cambia, cuando la obsesión por cómo las cosas debieron haber sido se suelta. Es en ese momento que se siente un descanso interno, no porque todo esté bien,
sino porque la lucha con lo inevitable finalmente ha cesado. Es cuando la vida recupera un ritmo diferente, más lento, más profundo, más tuyo. Esto no es resignación, es una forma madura de decir, no necesito más que esto para estar bien. La vida ligera, el resultado final de este viaje, no es una vida vacía o superficial, es el resultado de una depuración consciente, de dejar de cargar con lo que ya no nos corresponde. Es aprender a caminar sin arrastrar todo lo que un día tuvo sentido. Ser ligero es no reaccionar a todo, no intentar complacer siempre, no justificar las ausencias, es descansar en la propia verdad. La ligereza no se ve, se siente en la forma en que se respira, en cómo se duerme, en cómo se sostiene una conversación sin defenderse. Es la posibilidad real de menos peso y más verdad. Todo este recorrido no es una receta para la felicidad instantánea, sino una pausa para revisar lo que todavía se carga sin necesidad. Vivir con dignidad emocional no es alcanzar una versión ideal de uno mismo, sino reconciliarse con lo que hay, con lo que queda. Ya has vivido lo suficiente para saber que no todo se resuelve, que hay pérdidas que no se compensan, pero también sabes que hay momentos breves, pero intensos, en los que te sientes libre, y esos momentos llegan cuando el peso disminuye, cuando ya no se pide permiso y la vida se vive desde adentro. Limpiar la vida es una serie de gestos mínimos, pero poderosos, que abren espacio para estar y para sentir. No importa cuánto tiempo quede, lo que importa es que ese tiempo sea tuyo, no prestado, no condicionado, porque, incluso ahora, con lo vivido y aprendido, aún puedes empezar a vivir de forma diferente, por respeto y por ternura hacia ti mismo. Sí, has llegado hasta aquí y sientes que este video ha tocado tu corazón y tu mente. Por favor, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo información valiosa. Hasta la próxima, y mantén esa energía bien alta. La vida es un regalo que debe vivirse plenamente, en todas sus etapas.